Pasamos a un nuevo tema y que son los requisitos y soportes de costos y deducciones. Entonces, este tema es muy importante para todo el mundo. A veces se nos olvida cuáles son los requisitos para poder, para poder nosotros que la DIAN nos valga la información que tenemos como costo de deducciones. El hecho de que a nosotros nos desconozcan un costo y deducción significa que fiscalmente vamos a tener una mayor utilidad y si tenemos una mayor utilidad, lógicamente vamos a tener un mayor pago de impuestos. Entonces, lógicamente, estos requisitos tenemos que cumplirlos. Y si no tenemos que cumplirlos, pues en este caso, nosotros, si no cumplimos con estos requisitos, pues lógicamente no vamos a poder soportar costos de deducciones y eso implica tener mayores impuestos. Aquí tenemos, para cumplir los requisitos, para tomar costos de deducciones, tenemos requisitos generales, tenemos unos requisitos específicos y tenemos unos requisitos documentales. Entonces, hablemos del primer requisito que es los requisitos generales y que están establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Dice que los costos y deducciones tienen que cumplir con el principio de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Hablemos del primer requisito, causalidad. ¿Sí? Esa causalidad significa de que ese costo de deducción tiene que estar asociado a la generación de un ingreso, ¿sí? Asociado a la generación de un ingreso, ¿sí? Si yo voy a vender, ¿cierto? Si yo voy a obtener un ingreso, para poder obtener un ingreso tengo que tener un principio de asociación, o sea, ese costo tiene que estar asociado a la producción del ingreso, ¿sí? A la asociación del ingreso. Por ejemplo, que yo tengo un perrito y ese perrito es mi mascota, ¿sí? Y la mascota, ¿qué tiene que ver con el negocio? Nada. Y yo, el perrito lo mando a hacer a su salón de belleza y le pago el concentrado, entonces la alimentación, todo eso. Las empresas pequeñas dicen, meta eso ahí para que para que lo metan en la contabilidad. No hay principio de causalidad. Si no hay principio de causalidad, pues usted no lo puede absolutamente meter, ¿sí? Porque eso no tiene nada que ver con la generación del ingreso. Pero si usted es una empresa de vigilancia, ¿sí? Y usted tiene perritos, pero esos perritos son para la vigilancia, entonces todo lo que gasta en su perrito sí tiene una relación de causalidad con el ingreso, entonces ahí sí lo va a poder meter, ¿cierto? Ahí sí lo va a poder meter, entonces lógicamente todo tiene que ser así. El principio de la necesidad, que ese gasto debe ser absolutamente necesario para la generación del ingreso, ¿sí? Para la generación del ingreso, entonces lógicamente. Entonces, tiene mucho que ver con el principio de causalidad, pero la necesidad, ¿cierto? La necesidad es que si eso que usted está haciendo debe aportar para la generación del ingreso, que sea absolutamente necesario. Y el principio de la proporcionalidad, eso también es un principio importante. El principio de la proporcionalidad significa de que sus costos y deducciones deben ser proporcionales a su ingreso. O sea, prácticamente usted no hace pan para vender pan sin ganar nada, ¿sí? Solamente para que lo miren. Todo negocio es para usted ganar dinero. Y ese principio de la proporcionalidad se ve entre ingreso y el costo. Usted puede perder plata, claro, usted puede perder plata, pero porque tiene unas deducciones, unos gastos. Pero si usted va perdiendo plata entre el costo, entre el ingreso y el costo, pues eso no aplica no aplica con el principio de proporcionalidad y entonces le desconocería los costos. ¿Cómo así? Que viene y ¿qué? Y vende un artículo, lo compra en 1.000.000 de pesos y lo vende en 500.000 pesos. ¿Para qué hizo ese negocio? ¿Para perder plata? Eso no cumple con el principio de la proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, esa es, cuando hay esos casos, pues lógicamente la DIAN nos puede desconocer todos esos excesos porque no cumplen con el principio de la proporcionalidad. Digamos que esos son los requisitos generales.
Ahorita vamos con los requisitos específicos y he querido hacer, digamos, un resumen de los requisitos que aplica casi para todo el mundo, porque lógicamente en cada una de las instituciones hay unos requisitos más específicos, pero estos requisitos específicos casi que aplican para todo el mundo. Y que se nos olvidan. Primer requisito, pago a través del sistema financiero. Artículo 771-5, ley de bancarización. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a desarrollar, o de una vez desarrollemos. ¿Sí? Para que la DIAN nos reconozca costos y deducciones, ¿sí? Tenemos que hacerlo por el sistema financiero, ¿sí? No en efectivo y decirle, tome, mire, le pago, tome, mire, le pago, sino tenemos que hacerlo a través del sistema financiero, ¿sí? Entonces debemos cumplir con la parte documental, tenemos que cumplir con los requisitos generales y adicionalmente con esos requisitos específicos. Y es que yo le tengo que pagar a él a través de una cuenta bancaria, entonces sí le puedo pagar en efectivo, pero no le pago a él le doy directamente la plata, sino que le digo, señor, déjeme su cuenta bancaria, yo le consigno, ¿cierto? O una transferencia bancaria. Se pueden utilizar, sacar los cheques, pero esos cheques son con pagos a primer beneficiario, o sea que no se pueden endosar. Tiene que ser cheque restrictivo a primer beneficiario. Es muy común que uno dice, no, pues déjemelo así sin cruce para yo endosarlo y que otra persona lo cobre. Esos cheques no cumplen, entonces no estarían siendo reconocidos como costo de deducciones. Pueden pagar con tarjetas crédito, con tarjetas débito u otro tipo de sistema, ¿cierto? Como pago en línea y todas esas existencias. Entonces, eso es el primero. Lo otro es que si usted paga en especie, pues lógicamente se admite ese pago. ¿Sí? Entonces, que usted tenga una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar y yo le pago con otro. ¿Sí? Entonces, hace el cruce. ¿Sí? Los pagos en especie son válidos. En este año se admiten pagos en efectivos, año 2021, hasta el 35% de los costos y deducciones, ¿cierto? Hasta el 35%, ¿sí? O el menor valor entre el 35% y el 40% del total de pago. ¿Sí? O sea, que la administración tributaria nos da una holgura importante que es el 35% para hacer pagos en efectivo, ¿sí? Claro, por ejemplo, toda esa cantidad de pagos menores, ¿sí? Que yo voy y le doy para que el mensajero tanquee, ¿cierto? O que un taxi o que un restaurante, todo eso pues no se va a poder hacer a través de pago electrónico, entonces se hace con efectivo, entonces hay un reconocimiento de pago en efectivo, pero lo que nosotros tenemos que hacer en las empresas es que esos pagos de efectivo pues tenemos que comenzarlo a restringir para poder cumplir con este requisito. Y lo otro es que si el pago es superior a 100 VTs, ese pago es necesariamente, ese pago tiene que hacerse por el sistema financiero. Entonces vamos a mirar cuánto equivalen los 100 VTs, 36.308 por 100, significa que un pago son 6 millones, 3 millones, perdón, 630.000. Si usted hace un pago superior a 3.630.000, necesariamente ese pago tiene que hacerse por el sistema financiero, tal como lo expliqué ahorita en el numeral 1. Entonces, voy a hacer un giro de 4 millones de pesos y hice un cheque, pero ese cheque no estaba a primer beneficiario. ¿Qué significa? No cumplí. ¿Qué significa? Que esos 4 millones que giré no tienen validez fiscal y me va a dar un mayor impuesto. ¿Cuánto es el mayor impuesto que yo tengo que pagar por los 4 millones no haberlo girado con cheque restrictivo a primer beneficiario? Pues el 32% que está el impuesto en este año, ¿cierto? O sea que serán 4 por 3, 12. Vamos a perder como 1.200.000 y pico. Entonces, por eso, esos pagos hay que tener mucho cuidado porque podemos tener consecuencias, ¿cierto? Entonces, hay que cumplir con esta norma de la bancarización. ¿Listo? Eso es el primer requisito para poder tomar los pagos a través del sistema financiero. Primer requisito para poder tomar costo de deducción. Segundo requisito, verificar la seguridad social de trabajadores independientes, ¿cierto? Verificar la seguridad social de los trabajadores independientes, artículo 108 del Estatuto Tributario. El Estado colombiano
nos ha puesto a nosotros, las empresas, a que verifiquemos el correcto cumplimiento del pago de seguridad social, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no hago cumplir que mi trabajador independiente que me está prestando un servicio o me está vendiendo algo, ¿cierto? No cumple con su seguridad social? Pues que para mí me desconocen el costo de adopción. O sea, si la otra persona no cumple y yo le acepto la seguridad social que me presenta o no se la exijo, el que la lleva somos nosotros. ¿Por qué? Porque después va a verificar la DIAN eso. Y yo que he estado sometido a procesos de devolución, dentro de la auditoría que hace la DIAN es precisamente eso, verificar la seguridad social. Dice, bueno, ¿cuáles son los contratistas que usted tiene? Que está el contador, que está el revisor, que está todo el auditor, que está todo esto, todo por sistema. Le dice, hágame el favor, vamos a verificar la seguridad social. Y si no está cumpliendo, le dice, mire, este no cumplió, hágame el favor y entonces vamos a sacar este como costo. Y nos castigan a nosotros por nosotros no exigirle esa seguridad social. Por eso es tan importante. Es muy importante en nuestra empresa exigir la seguridad social, porque a nosotros son los que, nosotros son los que llevamos del bulto si lógicamente no exigimos esa seguridad social. Por eso, uno de los puntos que vamos a tratar ahora más adelante es cómo se liquidan la seguridad social de los trabajadores independientes. Ese es el objetivo de esta capacitación, tener toda esta incidencia para nosotros poder estar soportados frente a la DIAN. Tercer punto, obligación de efectuar retención en la fuente. Eso está en el artículo 87 raya 1, ¿cierto? El artículo 87 raya 1. Entonces hay que tener claridad que si nosotros somos agentes de retención en la fuente, estamos obligados a efectuar la retención en la fuente. Y si nosotros no hacemos esa retención en la fuente o lo hacemos de manera indebida, entonces el castigo es para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, usted no le hizo la retención o la hizo mal porque no era el porcentaje. Entonces, pues lógicamente lo que tienen que hacer es que nos desconocen a nosotros el costo de adopción, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que si es una persona jurídica, pues necesariamente la persona jurídica es agente de retención, o sea que está obligada a hacer retenciones, pero si es persona natural, algunas personas naturales sí son agentes de retención o no son agentes de retención, ¿sí? En ese caso, lógicamente, tiene que cumplir los siguientes requisitos para que sea agente de retención. Entonces, por decir, alguna persona natural, ¿cuál es el requisito? Ser comerciante. O sea, en el caso mío, yo soy profesional liberal, ¿sí? No soy comerciante, yo nunca voy a ser agente de retención. Pero hay unas personas naturales que sí son comerciantes, ¿sí? Entonces, en ese caso, los comerciantes, que el año inmediatamente hubieran tenido patrimonio superior o ingresos superiores a 30,000 VTs. Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes tienen que mirar todos los meses cuánto es lo que suma 30,000 VTs y mirar a ver si sus ingresos brutos lo superaron y si no, o si su patrimonio bruto lo superó. Todo eso lo tenemos que hacer a 31 de diciembre, porque si usted supera ese valor, a partir del 1 de enero, usted tendría que a partir del 1 de enero usted tendría que comenzar a hacer retenciones en la fuente. Entonces tiene que ir a actualizar su RUT y poner su obligación de agente retenedor, ¿cierto? Porque si no lo hace, eso sería traumático. Vamos a mirar cuánto son los 30,000 VT por 36,308, son 1.089 millones de pesos. O sea, claro, cualquier persona natural pues tiene que tener 1.089 millones de pesos para poder ser agente de retención, ¿cierto? Y esa persona que de alguna manera no tiene, sobrepasa eso y no hace, sobrepasa los ingresos y no se inscribe como agente de retención, pues entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son trágicas. Primera consecuencia, usted tenía que hacer retención a una cantidad de conceptos por compra o lo que sea, no lo hizo, le desconocen esos costos. Segunda consecuencia,
la DIAN se va a dar cuenta. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando usted presente su declaración de renta y usted le va a decir, yo tuve en este año 1.300 millones, superó los 30.000 VT. No hizo retenciones durante, no hizo retenciones durante todo el año. Sí, porque ella no se va a dar cuenta ahora, se va a dar cuenta de eso a 1, 2 años. Recuerden, la DIAN le puede exigir por los últimos 5 años las declaraciones, entonces tendrá que presentar todas las declaraciones, pero si usted no hizo retenciones, entonces, tercera consecuencia, usted tiene que asumir de su bolsillo esa retención. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esto, fiscalmente esto es serio. Y ahora, yo me sé, bueno, pero ¿y cómo ahorita la DIAN va a tener información en línea? ¿Por qué? Porque usted, si es facturador electrónico, todos los días se da cuenta cuánto vende, ¿sí? Y entonces ya va a ser automático, inmediato. Entonces, estas responsabilidades tienen que tenerlas claras, ¿sí? Porque si no, las consecuencias van a ser trágicas para ustedes, ¿cierto? Entonces, hay que tenerlo muy claro. Listo. Eso es lo que tiene que ver con la retención en la fuente. O sea, que si hay agente de retención y hay que efectuar retención en la fuente, hay que hacerlo porque si no, usted es el que va a responder por eso. Y el último requisito, y no es un requisito menos importante, pero hay que cumplirlo, ¿cierto? Es tener una copia del RUT de las personas naturales que no sean responsables de IVA. Entonces, recuerden, nosotros ahorita vamos a mirar cómo se respalda, cómo se soporta una transacción con uno responsable. Pues le hacemos documento soporte, ¿cierto? Que ya lo miramos y le anexamos una copia del RUT, ¿sí? Una copia del RUT, ¿sí? Entonces, esa copia del RUT tiene que ser con una fecha reciente para nosotros poder verificar de que sea no responsable. Si usted no tiene una copia del RUT, ¿cierto? Si usted no tiene una copia del RUT, pues la DIAN le puede desconocer el costo y deducción. Por eso en todas las empresas tenemos que insistir en obtener esa copia del RUT, ¿sí? Para podernos tomar. A veces uno dice, miren, me ha pasado una señora que nos prestaba aseo y eso era poquito, lo que le pagaban el mes, ¿cierto? Eran como 600.000 pesos que le pagaban, le habían vinculado por prestación de servicio, causa que se hizo mal hecha, ¿sí? Y 600.000 pesos durante un año son 6 millones, 7 millones 200 mil pesos. Se le pagaron a la señora en todo el año 7 millones 200. Nos sometimos a una devolución de impuestos. Yo les insistía, el RUT de la señora, nunca lo proporcionó, ¿sí? ¿Y por qué estaba? Porque era un servicio, era no responsable de IVA, sí, eso eran servicios generales, ¿sí? Nunca nos dio el RUT y allá en la empresa nunca le dieron mayor trascendencia a eso, pues esos 600.000 pesitos al mes, eso no es gran cosa. 7 millones 200. Cuando hizo la auditoría la DIAN, dice, mire, esta persona no está inscrito en la DIAN, no tiene RUT, ¿sí? Si no tiene RUT, ¿sí? Entonces nosotros le desconocemos los costos o las deducciones de esto. 7 millones 200 por el 33% en ese tiempo, o sea, 7 por 3, 21. La empresa perdió por no exigir la copia del RUT 2 millones y pico. 2 millones de pesos. No, eso es mucha plata. ¿Para cuántas canastas de cerveza alcanza 2 millones 100? Para un pocotón, Dios mío, ¿cierto? Bueno, ahorita me irán a preguntar ustedes, depende, profesor, si es para canasta Águila o Águila o Andina, ¿no? O para los más finos, si es Corona o no, para la que sea, pero es que 2 millones 100 eso es mucha plata, ¿sí? Con 2 millones 100 yo me voy de vacaciones, ¿sí? Me voy de vacaciones bien sabroso, rico para San Andrés, pues bueno, cuando pase la pandemia. Entonces, eso es importante solamente por no haber incluido en la copia, exigirle la copia del RUT, ¿cierto? Y no solo eso, esto que le estoy contando es verdad. Nos salieron 2 personas que no tenían RUT. Y uno le dicen, pero contador, usted sí que molesta, ¿por qué pide el RUT? ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque es algo absolutamente necesario. Nos desconocen costos y deducciones por eso. Entonces, estos son los 4 requisitos específicos que tenemos que cumplir para poder solicitar costos y deducciones. Primero, hacer el pago por el sistema bancario. Segundo,
verificar la seguridad social de los trabajadores independientes que nosotros contratemos, ¿cierto? Tercero, si hay que, somos agentes de retención, hay que efectuar la retención en la fuente, ¿cierto? Porque si no la efectuamos, lo hacemos mal, nos desconocen el costo. Y cuarto, que tenemos que tener la copia del RUT. Y ese RUT pues debe ser con fecha de reciente, ¿cierto? Para poder garantizar que ese RUT pues esté debidamente actualizado. Listo. Y ahora vamos a ver cuál es, digamos, esto ya lo habíamos mirado, que es la parte ¿de qué? De la parte de bancarización. Y ahorita vamos a ver el tercer requisito para solicitar costos y deducciones, que es el soporte documental, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos nosotros soportar con documentos para que la DIAN nos acepte los costos de deducciones? ¿Sí? Las otras dos, pues también es documental, ¿cierto? Pero esta es frente a cómo se debe votar, si con factura o cómo se debe soportar. Eso está en el artículo 771 rayado del Estatuto Tributario, ¿sí? Y la forma para poder soportar, ¿cierto?, los costos y deducciones es con factura electrónica, ¿cierto? Factura electrónica. ¿Nos admiten el documento equivalente? Ya miramos de documento equivalente, sí, nos lo admiten, pero recuerden que hay un límite y es el 20%, ¿sí? Entonces, para nosotros no entrar a superar ese 20%, pues tenemos que exigir factura electrónica. Ahora, si la persona no está obligada a facturar, que ya lo miramos, ¿sí? Entonces debemos hacer el documento soporte con no obligados, ¿cierto? Documento soporte. Y para eso necesitamos hacer el documento soporte y, lógicamente, tener la copia del RUT, ¿sí? Y la nómina electrónica, ¿sí? Para aquellos que tienen trabajadores de nómina, la nómina electrónica, ya miramos. Y de esta manera, esa es la única manera en la cual nosotros debemos soportar costos y gastos, ¿sí? Esa es, no hay más, ¿cierto? Entonces, ahí entramos en algunas complicaciones, ¿sí? En algunas complicaciones. ¿Por qué? Hay algunos servicios que es muy complicado soportarlos. Usted toma un taxi y entonces el taxi, eh, ¿cómo soporta usted ese taxi? Estos son problemas que los tienen todas las empresas, ¿sí? ¿Cómo soportarlo? ¿Sí? Si el taxista usted no le puede pedir una factura electrónica porque no está obligado y usted va a hacer documento soporte, entonces tiene que exigirle el RUT, ¿sí? Y entonces, si no, ¿cuáles son los taxistas que ustedes cargan RUT? Entonces eso es muy complicado, pero sí existe la forma. Por ahí un amigo me enseñó, inclusive está aquí conectado hoy en la conferencia, de cómo uno saca el RUT de una persona, ¿sí? Eso se puede hacer, no les puedo contar porque ese es un procedimiento que se sale de la parte legal, ¿sí? Pero porque la plataforma de la DIAN tiene algunas falencias, pero uno puede consultar el RUT de otras personas. Pero entonces vamos a la realidad, ¿cómo soportarlo? Hombre, me entrega usted deme una copia de su RUT y yo le hago un documento soporte para no obligados, ¿sí? Esa es la manera de los no obligados. No hay otra forma, ¿cierto? No hay otra forma. Complicado, sí, complicadísimo, pero tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que como estamos habituados, ¿sí?, a que no nos molestan, a que no nos pasa nada con la DIAN, pero cuando ya esté todo esto electrónico, ahí sí vamos a tener muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la DIAN nos va a valer solamente lo que tengamos electrónico, ¿sí? Y si no tenemos electrónico, usted va a hacer un taxi y usted hizo un número cualquiera y lo que sea, o lo soportó con un recibito o lo que sea, pero si usted no tiene ese documento electrónico con la persona que es, pues hombre, la DIAN no se lo va a valer, ¿sí? Entonces, todo este proceso, ¿sí?, nos va a servir para que todo el mundo tiene que tener, bueno, vamos a tomar un taxi, entonces hágame el favor, señor, necesito su RUT, que el señor del no es que lo cargue y tome una fotocopia, no, mire, me le envío ahí al WhatsApp mi RUT, y usted conoce RUT, usted hace documento de soporte, que nos fuimos de viaje, sabroso, nos tocó parar, y un restaurante, hágame el favor, antes de pedir la carta, pide el RUT,
Y después de pedir el RUT, entonces sí pida la carta para que pueda ordenar, saber si es obligado o no obligado. Y de esa manera tendremos que aprender a soportar todo eso. Porque a la vuelta de un año, recuerden, solamente los documentos electrónicos son los que va a tener como válidos para soportar costos y deducciones. Entonces va a ser un proceso, ¿sí? Una transición. Mientras eso nos habituamos a exigir todos estos documentos electrónicos. Y hasta ahí, pues digamos que es la parte de la cómo soportar los costos y deducciones, ¿cierto? Entonces, me imagino que ya ha quedado claro, porque esto es algo muy importante, ¿cierto? Es una incidencia importantísima cuando ya todo el sistema de facturación electrónica esté funcionando y en pleno pues ya todo el mundo efectuando documentos electrónicos. Pasamos